Bueno, vamos a profundizar en los resultados de esta medición, que es interesante porque es el primer termómetro, una especie de pole position de esta carrera presidencial. Para ello vamos a hablar con Roberto Isixson, gerente de Asuntos Públicos de CADEM, Gloria de la Fuente, directora del programa político de Fundación Chile 21, y con Aldo Casinelli, vicepresidente de la Fundación para el Progreso. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, ¿podemos decir que los grandes ganadores aquí, o quienes aparecen mejor aspectados, son Enrique Sominami y Piñera? Yo creo en primer lugar que Marco Enrique es el gran ganador de esta encuesta en específico, porque efectivamente lidera no solo dentro de la centroizquierda su competencia interna, sino que más lo hace en el total de la muestra, en el centro, en los independientes. O sea, el liderazgo que tiene y la diferencia que le saca con respecto a los otros candidatos, sin duda es muy grande. Sebastián Piñera, yo diría que efectivamente es el segundo ganador de esta encuesta, porque en su primaria, ¿verdad?, y con a quienes se identifican con la centro-derecha también, la brecha es muy grande. Pero Piñera tiene dos problemas. En el centro específicamente y en el mundo independiente, tanto Sandón como Alamán, al parecer, tienden a competirle el liderazgo del sector. Y yo no descartaría también a un tercer ganador, que es Andrés Velasco, por dos cosas. El primero es porque es el que se perfila como el más parecido en términos de la escala, ¿verdad?, izquierda-derecha, que tiende de alguna manera a resumir las opiniones y percepciones de las personas, ¿verdad? La opinión pública se fija en una nota promedio 5.3, Velasco está en 5.4, y en esta primaria o experimento de primaria, ¿verdad?, que se podría empezar a configurar del centro político, sin duda que le saca todavía una ventaja bastante grande a Lili Pérez. Gloria, ¿cómo se explica esta ventaja tan abismal que vemos entre Marco Enrique Sominami y los eventuales candidatos de la nueva mayoría, donde no parece surgir nadie que le haga el peso a Enrique Sominami en ese electorado? A ver, yo creo que pasan dos cosas. Primero, tiene que ver con una dinámica propia de la nueva mayoría y de aquello que está pendiente probablemente, ¿no?, que tiene que ver con la ampliación de la nueva mayoría más allá probablemente de lo que representa hoy en día. Y me parece que la encuesta muestra un poco eso, ¿no? Esto de instalarse fuera de la nueva mayoría, pero de alguna manera estar con el discurso de la presidenta, con la idea de las reformas estructurales, de alguna manera, y sin ir a discutir como discutía probablemente en un cambio de estrategia también Marco Enrique Sominami le rendió seguro frutos. Y me parece que de eso habla de alguna manera también el resultado de esta encuesta. Aldo, ¿cómo es esto, la posición de Enrique Sominami? ¿Es una posición sustentable en el tiempo, este lugar tan privilegiado en que parece? Yo creo que es un problema para la izquierda en general y para la izquierda que está gobernando, porque ¿cómo va a resolver esta situación con una persona que se le fue de la vieja concertación y hoy día es la persona que está mejor posicionada para ser el sucesor de la presidenta Bachelet? Y otro elemento que llama mucho la atención es que se sitúe tanto en el centro. Eso yo creo que marca muy bien el debate que se está jugando hoy día. Y otro elemento de la encuesta, pero que pareciera estar marcando la posición tanto de Marco Enrique Sominami como lo que planteaba también de Manuel José Sandón, es el centro político. Yo creo que aquí se está cayendo un mito en esta encuesta, porque si uno ve las posiciones, cómo se defienden las posiciones derecha, centro izquierda, son más o menos equilibrados. Y eso también llama la atención en el estudio de opinión. Ya vamos a entrar en profundidad en cada uno de los candidatos, pero en un primer vistazo del otro sector respecto de la centroderecha. Roberto, ¿qué crees tú que es lo que explica que Sebastián Piñera le saque tanta ventaja a Manuel José Sandón cuando, por ejemplo, en la encuesta CEP, que no es lo mismo, valoración positiva no es lo mismo que intención de voto, está bien, cierto, pero ahí se había visto uno Sandón que muchos veían que podía tal vez competirle a Sebastián Piñera? ¿Qué explica esta distancia tan grande? Sí, yo creo que esta encuesta efectivamente tiene más bien similitudes con respecto a la encuesta CEP, porque la encuesta CEP lo que mide al final es imagen positiva. Y cuando uno veía o analizaba la encuesta CEP desde los grupos, Sandón estaba octavo en la lista de la centro-derecha o derecha. Era recién el octavo, después de incluso la Lili Pérez o Felipe Cas, o sea, estaban todos arriba de Sandón. En cambio, ¿dónde se fortalecía Sandón? En la izquierda, donde era el quinto político mejor evaluado, donde Sebastián Piñera tiene un rechazo altísimo. Porque además, esta encuesta también lo muestra. Para la opinión pública general, Sebastián Piñera hoy día es un candidato de derecha. Y de alguna manera la gente de centro izquierda tiende a castigar de forma más expresa, por así decirlo, expresa más su rechazo en este caso que la gente de centro derecha. Entonces, Gloria, ahí se produce esa diferencia. Es una buena noticia para el Pacto Nueva Mayoría el que Sebastián Piñera sea visto tan identificado como alguien de derecha.
O sea, me parece que sí, de todas maneras. O sea, que el mejor candidato... O sea, el mejor candidato, además, eventualmente el único, y además no es raro, porque el expresidente que viene recién, en el fondo, saliendo de su gobierno, un gobierno que tuvo altos y bajos, pero terminó con niveles de popularidad medianamente aceptables. Me parece que es más o menos lógico y obvio, porque además él instala una fundación y se ha convertido en un actor político desde el principio. Por lo tanto, sería extraño que no se considerara un candidato. Más bien me parece, y que se siente y que esté tan vinculado a la derecha, me parece que es una buena noticia para una mayoría en la medida que permite que se posicionen otros actores. El punto es que creo que es un problema que tiene en general la derecha hoy en día y que vamos a ver si existe la conciencia suficiente como para subsanarlo en la discusión sobre el proyecto de la centro-derecha. Yo creo que Sebastián Piñera trató de hacer algo durante su gobierno, no funcionó, porque creo que la pugna al interior es mucho más importante, pero evidentemente para poder posicionarse como candidato presidencial lo que necesita hacer es posicionar también un proyecto alternativo de derecha, que no es el proyecto con el que ganaron el gobierno, por cierto. Y me parece que ahí todavía hay una discusión, porque ¿qué pasa, por ejemplo, con la UDI, ¿no? La UDI va a renunciar efectivamente a no tener su propio candidato presidencial, no tiene figura, pero me parece que hay ahí una tensión que no está resuelta y que no va a ser fácil de resolver de cara a la próxima presidencial. Aldo, ¿cómo se explica la diferencia entre Piñera y Sandón? Y cómo se explica también que alguien que fue y que tuvo rostros tan fuertes con la centro-derecha sea tan identificado igual con ese sector? Con la derecha, yo creo que es interesante. Que se trató de distanciar, que está el tema en septiembre, o sea, hay hartos temas en los que hubo roces. Pero Piñera es el candidato de la derecha, o sea, no se puede desconocer, fue el candidato con el cual se llegó al gobierno. Es el presidente de la derecha y la centro-derecha después de 50 años, entonces eso no se puede desconocer y es un capital político que él tiene. Y sería un error para la centro-derecha desconocer eso y tratar de mermar ese capital político. Lo que hay que tratar de hacer aquí es levantar, fortalecer los liderazgos y fortalecer los proyectos. Yo creo que aquí también hay dos elementos que este estudio de opinión nos ayuda a ver. ¿Qué es lo que estamos apuntando? ¿Estamos apuntando a una primaria para determinar el futuro candidato de un sector o estamos determinando el candidato del sector que va a ir a la elección final y a competir con otro bloque político? Yo creo que esos elementos también hay que ponerlos en el debate porque si no quedamos cortos en esta discusión. Gloria. Aquí hay una cuestión súper relevante que tiene que ver a propósito de la encuesta y de los escenarios que plantea la encuesta, que no son necesariamente los escenarios que se pueden replicar en la próxima primaria, por razones obvias. Pero el efecto de ese escenario también puede cambiar la intención de votos. De alguna manera, Marco Enríquez Ominami, por ejemplo, va a poder entrar a la primaria de la nueva mayoría, ha puesto sus propios requisitos, que tiene que ver con poner primarias también en todos los cargos, en todos los candidatos. Además, es algo que viene sosteniendo en el tiempo. ¿Será posible efectivamente llegar a ese acuerdo con la nueva mayoría? Luego, eso implica necesariamente una ampliación de la coalición o que haya un partido dentro de la coalición de la nueva mayoría que decida no tener candidato y apoyar su candidatura. No es en el fondo una fórmula fácil de resolver, y lo otro es que con la ley vigente, los partidos políticos todavía tienen la posibilidad de decidir si hacen una primaria abierta o una primaria cerrada a los partidos políticos. La definición de eso es una cuestión muy importante para ver cómo se plantea el escenario. Claramente Manuel José Osandón parece que tiene un problema, tiene un potencial, aparece como el segundo mejor posicionado en el total de la muestra entre la gente entre los candidatos de centro derecha, pero claramente en quienes podrían ser los más probables votantes de una primaria de derecha no le va bien, aparece cuarto recién. ¿Puede Manuel José Osandón de alguna manera rehacer un poco su posicionamiento político y apelar más a los votantes de derecha? ¿O es muy difícil hacerlo? Yo creo que Osandón tiene dos dificultades para poder hacerlo. El primero es que tiene que empezar a hacerse más conocido. O sea, la encuesta CEP, como lo citábamos antes, el nivel de conocimiento de Osandón está en torno al 47%. O sea, eso uno de cada dos chilenos no lo conoce. En general está más concentrado en Santiago, cosa que es lógica. Y el problema que tiene es que él, esa construcción de conocimiento lo hizo a partir de alguna manera golpeando y atacando al gobierno de Sebastián Piñera. Eso es lo que explica de alguna manera, es que también se muestra un poquito más al centro que Piñera. Y lo que explica también la debilidad que tiene en el sector. Por lo tanto, el desafío que tiene Manuel José Osandón es cómo construir y aumentar su nivel de conocimiento de forma significativa, llegando a niveles de ojalá al 100%, con una estrategia diferente que no es la que ha mostrado hoy día. ¿Lo puede hacer Osandón? ¿Es efectivamente la alternativa a Piñera si logra posicionarse, si es exitoso en esa especie de reposicionamiento hacia la derecha? Para Aldo, para mí. Para ambos. Yo creo que él está más. Yo creo que sí. Tanto Osandón como Alamán
pero para Osandón es más fácil en un sentido, en el sentido de que tiene un espacio de conocimiento. Esta lógica de que no tiene, el 50% no lo conozca, le deja un espacio para crecer por ese lado. Ahora, ¿cuál es la estrategia que va a ocupar? Va a ocupar una estrategia, y aquí, perdonen hacerlo geográficamente. En la campaña a senador, él diseñó dos estrategias, una estrategia más bien para Puente Alto y una estrategia para el distrito 23, que es las comunas más acomodadas, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Entonces, ese juego que él tiene que hacer, esa doble rol que tiene que cumplir, yo creo que es difícil, y por lo tanto, pero tiene un espacio de conocimiento que no tiene ahí cubierto. Y otro elemento, perdona, en el tema de Piñera, si ustedes se ven del expresidente Piñera, así como la presidenta Bachelet y el expresidente Ricardo Lagos, les queda muy poco margen de gente que se defina. Y eso también es interesante de analizar. Roberto, ¿tienes? Sí, es que ¿sabes qué pasa? Es que además tiene otro problema que es importante. Cuando nosotros vemos la primaria dentro de la Renovación Nacional, o quién sería el mejor candidato de Renovación Nacional, incluso en ese sector, a Osandón le va mal con respecto a Alamán, porque al final el voto piñerista, por decirlo de alguna manera, se mueve más bien a Alamán que a Osandón, a pesar de que también Alamán ha tenido sus conflictos con Sebastián Piñera, pero de alguna manera la existencia de la estrategia de Osandón hoy día le podría jugar en contra desde la militancia política de Renovación Nacional, incluso. Claro, da la impresión que tiene que ver con la definición, tiene que ver con la definición de un espacio en el cual se está utilizando. Es decir, al expresidente Piñera usted lo ubica en un lugar, al ex candidato y hoy día senador Alamán usted lo ubica en un candidato, en un espacio político determinado por el discurso, por su actuación política. Osandón pareciera que todavía eso no está bien definido. Gloria, para hacerles otra pregunta, quiero cambiarles un poquito de tema para dejar a Osandón y pasar a otro. Solo una cosita muy corta. Yo creo que no hay que olvidarse del espacio que ocupan los actores también. Alamán hizo lo suyo en algún minuto aprobando, por ejemplo, o impulsando proyectos como el ABP. Y creo que ganó un perfil en el Senado a propósito de eso. Creo que Osandón ha desperdiciado 9 meses en el Senado tratando de, en el fondo, o sea, instalándose en nada en el fondo, porque no tiene un tema específico sobre el cual pueda trabajar. No sabemos qué tan conservador o qué tan liberal es. Falta posicionamiento todavía. Creo que el arrastre popular que tenía Osandón en las comunas que representaba no alcanzan, en el fondo, o la comuna que representaba no alcanza. Pregunta para todos. ¿Quiénes son los grandes perdedores de esta encuesta y por qué? A cada uno de ustedes. A mí me parece en general que el gran perdedor, de alguna manera, primero son los candidatos de la actual nueva mayoría. O sea, yo creo que Marco Enríquez, que venga a romper y venga desde fuera del bloque y le saque, como decía Daniel, efectivamente casi 8 veces la diferencia con cualquier candidato que sí podría ser la nueva mayoría, es decir, Isabel Allende, Ricardo Lagos Weber, Carolina Tovar, Ricardo Lagos, el expresidente Lagos, Ignacio Walker, de alguna manera, sin duda que son los grandes perdedores de esta encuesta. Y yo creo que también muestra un poquito la dependencia o la excesiva dependencia de la nueva mayoría de la figura de la presidenta Bachelet, que en la medida en que mantenga estos niveles de desaprobación altos, le va a costar de alguna manera permitir que nuevos que ellos empiecen a marcar posiciones. Gloria, hay una pregunta, ¿estás de acuerdo con eso? Y te agrego el tema de Marco Enríquez Ominami, ¿tiene la posibilidad de ganar o solo de hacer perder a la nueva mayoría? Depende cómo se posiciona. A ver, sobre lo primero, yo creo que efectivamente hay un tema en la nueva mayoría. Yo creo que antiguamente la concertación, por ejemplo, uno veía presidenciables desde muy en el inicio instalados en el gabinete. Hoy en día, tal vez con excepción de Rodrigo Peñilillo, que es una figura nueva, y no sabemos en el fondo cuál va a ser el derrotero, no hay, la verdad, figuras presidenciables propiamente tal del gabinete. Ahí hay un desafío, creo yo, para el gobierno de la nueva mayoría. La única manera en que efectivamente un actor político como este se pueda desplegar es un espacio como ese, si no es en el Congreso. Luego, sobre lo segundo era... Marco Enríquez Ominami, si es que no está con la nueva mayoría, ¿tiene el poder de ganar o solo de hacer perder a la nueva mayoría? Yo creo que necesariamente Marco Enríquez Ominami, para poder ganar, necesita generar una coalición dentro de la nueva mayoría o desde fuera de la nueva mayoría, pero incorporando a la nueva mayoría de alguna manera. Si no, no me parece que sea posible ni viable, porque no hay espacio de crecimiento electoral para una cosa que sea distinta. Por lo tanto, perdería Marco Enríquez Ominami sin lugar a duda y perdería también la nueva mayoría. Hablábamos y se habló mucho del nombre de Isabel Allende, que también ha aparecido muy bien posicionada en la encuesta CEP. Aquí hay dos maneras de mirarlo. Uno es decir, Isabel Allende está a una enorme distancia de Marco Enríquez Ominami. Otra manera de decirlo es, bueno, de los demás es la que sale mejor parada dentro de todo, con un 15%, por ejemplo, en el electorado de izquierda. ¿Con qué lectura se quedan? ¿Está demasiado bajo Isabel Allende o tiene un piso desde el cual puede crecer? Yo creo que Isabel Allende tiene un desafío importante con la elección interna del PS, que sin duda
si es que la logra jugar bien y logra ser electa, va a lograr de alguna manera recuperar fuerzas que la CEP, a pesar de que fue un buen resultado para ella, le restó. Nosotros lo habíamos medido en algunas oportunidades anteriores y Isabel Allende marcaba un poquito más de lo que estaba marcando hoy día, pero efectivamente el efecto de la CEP sobre Marco Enríquez, que quedó como el principal político, de alguna manera genera efectos sobre esta encuesta también y marca una brecha que hoy día es muy grande. ¿Es Isabel Allende la que más potencial tiene para crecer o no necesariamente? Sin lugar a dudas. Yo creo, pero tiene dos desafíos que son muy importantes y que el pasado nuevamente nos remite a que a veces las experiencias no son tan positivas. Carolina Toá fue presidenta del PPD en algún minuto y sonaba como presidenciable. Y su presidencia en el PPD terminó, creo yo, jugándole muy en contra sobre su potencial posibilidad de llegar a la presidencia. Lo mismo pasa hoy en día, o el escenario potencial con Isabel Allende del mismo. Soledad Alvear en la DC se puede decir algo parecido, ¿no? Exactamente. Entonces, por lo tanto, ser presidente de un partido, más en una elección que va a ser reñida, puede ser una gran oportunidad, pero también el camino al abismo. Entonces, creo que hay ahí una cosa que mirar con ¿Cómo te posicionas cuidado. si es que estás en el Senado, que no fue de posicionamiento y tampoco estás en el PPD? Sin lugar a dudas. Lo que ella ha presidenta hecho del como Senado, presidenta del Senado, no, pero ya deja de ser presidenta del Senado el próximo año. O sea, después lo deja de ser antes de la elección. Yo creo que ella se ha posicionado muy bien como presidenta del Senado, además en esto que en el fondo capitaliza de alguna manera, que es la herencia del expresidente Allende. Fue emocionante ver el 11 de marzo ahí instalada el abrazo de la presidenta del Senado. Pero creo que hay un desafío que es más allá, que es ganar primero de manera adecuada, clara, limpia y con un proyecto de futuro para el Partido Socialista y luego desde ahí posicionarse en una carrera presidencial. Desafío que creo que no es fácil. Además, Aldo, Isabel Allende es la que aparece más al extremo izquierdo. La gente lo posiciona como una persona muy de izquierda. Eso también puede identificarla, pero también le puede jugar en contra. Sí, sí. Y esto de ser presidente del Partido Socialista, si es que llega a serlo, es sumamente complejo. Además, siendo el partido un partido de gobierno, un partido eje del gobierno, también tiene que ver con un asunto temporal. Es decir, ¿cuándo, en qué minuto se pone a trabajar con el gobierno y en qué minuto empieza a tener los conflictos internos del partido político? Porque tampoco tenemos que olvidar que no es tan grata la situación de los presidentes de los partidos para la nominación de candidatos, por ejemplo, y todo lo que eso significa en términos de fuerza. Hablando de un presidente de partido, Ignacio Walker aparece muy mal posicionado en esta encuesta y por debajo Rego, por debajo de Rincón, y preguntarles qué pasa con la DC también, porque la DC se enfrenta a la disyuntiva tal vez de hacer una primaria interna con candidatos que marcan poco, y mientras otros le sugieren desde Fuerza Pública que es una primaria en que también pueden ir independientes y pudiera entrar ahí Velasco. ¿Qué pasa con la DC? La DC está en una posición efectivamente tremendamente compleja, porque además está atrapada en una coalición que a veces no la acomoda, trata de marcar diferencias, pero finalmente termina cediendo de vuelta. En algún minuto, post debate de la reforma tributaria, Ignacio Walker apareció de alguna manera como con el intento de posicionarse además como un liderazgo nacional y de alguna manera como candidato presidencial, que se ha ido de alguna manera diluyendo con el tiempo. Efectivamente, dentro de la misma DC, Ignacio Walker hoy día no logra superar a Claudio Rego, pero Rego tampoco logra posicionar su liderazgo nacional. Siendo intendente también es una posición compleja, que no tiene la figuración que tiene un ministro, ¿verdad? Tampoco que la que tiene un senador. Por lo tanto, yo creo que hoy día, al menos como están las cosas, efectivamente la DC está muy atrapada en una primaria que además va a tener que, de alguna manera, ver si comparte o no con Marco Enríquez. Y sabemos las diferencias que producen en eso. Roberto, Gloria, Aldo, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber venido. Para ustedes, si quieren revisar además en detalle, ya está en la página web de CNN Chile, también en la de Plaza Pública Academ, el detalle de la encuesta para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Sí, y además tiene muchísimos comentarios en las redes sociales, así que los seguimos recibiendo y analizando. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Vamos a la pausa.